Estamos estudiando un Maimer Hasid del Rebbe de Tov Shin Yud Beis, un discurso hasídico, Pada Beshalom Nafshi, Redime en paz mi alma, de 1952. Es el primer discurso de Yutes Kislev, del 19 de Kislev, que el Rebbe pronunció ya siendo Rebbe. El Rebbe asume el liderazgo en 1951, pero después de Yutes Kislev, después del 10 de Kislev, en Yud Shvat, el 10 de Shvat. Entonces, este es el primer discurso el año siguiente que el Rebbe dijo en Yutes Kislev, 19 de Kislev. El discurso explica básicamente un pequeño resumen, que tenemos básicamente dos explicaciones del versículo Pada Beshalom Nafshi. Una explicación simple es que la redención sea una redención pacífica de las guerras del rey David, porque Rabbi Moyo y Madi, porque muchos estuvieron conmigo, como vamos a estudiar hoy en detalle, y ya estudiamos en las clases pasadas también la idea de que hay chispas de energía divina que hay que refinar, y el concepto de plenitud de ese refinamiento ocurre cuando las chispas incluso no captan y no entienden y no aprecian Yiddishkeit, el judaísmo, Torah, mitzvahs, etc. Incluso esas chispas tienen que ser redimidas también, como vamos a ver, y esos son los rabbim, los muchos que estuvieron conmigo, como vamos a estudiar. Entonces, esta es la explicación simple de redime en paz mi alma, que mis enemigos hicieron la paz conmigo. Esto es lo que dice David Amelach. Pero el Talmud explica que en la palabra Shalom hay tres cuestiones. Las cuestiones a través de las cuales la redención ocurre es la persona que estudia Torah, Eiseka Torah, estudio en profundidad de la Torah. Dijimos que Shalom también quiere decir Gmilus Hasadim, actos de bondad, y Shalom quiere decir también Mispalel Matziv, una persona que reza con la congregación. Y explicamos que hay dos cuestiones acá. Por un lado, la redención es en forma de paz. Esta es la explicación simple del versículo. Por el otro lado, la redención es a través de paz. ¿Qué significan estas tres cuestiones que acabamos de decir? Estudiar Torah, Gmilus Hasadim, buenas acciones de bondad, y rezar con la congregación. Entonces, combinando estas cuestiones, es decir, que cada una de estas tres cosas son en forma de paz, entonces es realmente una redención plena y pacífica. ¿Qué significa estudiar Torah en forma de paz? Pues estudiamos, aprendimos que se puede estudiar la parte revelada de la Torah, que es como una melchoma, una guerra, donde hay preguntas, respuestas, problemáticas. Incluso la Torah baja a lo material y habla de mentiras. Este dice así, el otro dice así, uno de los dos está mintiendo. Esto es entonces paz, porque en Pnimio, esa Torah, en la parte más profunda de la Torah, no hay estas cuestiones, estas problemáticas, estas preguntas. Directamente hablamos de Kadosh Baruch, de Dios. No hay forma, por así decirlo, de olvidarse de Hashem cuando uno estudia Pnimio Torah, la parte más profunda de la Torah, y por eso se considera una redención pacífica. En la parte revelada de la Torah, el Talmud, etc., Dios libre y guarda no podría llegar a olvidarse de Dios y puede llegar a generar gaiva, arrogancia, soberbia, etc. Yo sé, yo entiendo. La parte más profunda de la Torah evita esto en forma completa, y esta es la redención en paz en el aspecto de estudio de Torah, la plenitud del estudio de Torah. Después hablamos de Gmilus Hasadim, actos de bondad, y planteamos la diferencia entre Tzedaka, que significa en general caridad, con Gmilus Hasadim, actos de bondad. Tzedaka es solamente para los pobres, Gmilus Hasadim para los pobres y para los ricos. Y dijimos que sí, ¿cómo uno puede hacer actos de bondad para los ricos si no les falta nada, no necesitan nada? Y explicamos la diferencia entre Tfilas David y Tfilas Moishe. Tfilas David, el rezo de David Amelech, es el Tfila Leoni. Es el rezo de un pobre, alguien que le falta algo y necesita, y pide a Dios aquello que necesita. Tfilas Moishe Rabbeinu es Tfilas Oshir, es el rezo del rico, que representa el concepto de que no le falta nada. Entonces, si no le falta nada, ¿para qué pide? Pide por otros. Y esta es la plenitud del concepto de Gmilus Hasadim en su forma más plena. Actos de bondad, incluso para aquellos que no necesitan nada para sí mismos, pedir para otros. Esto es la plenitud de Gmilus Hasadim. El concepto básico de Ahavas Yisrael, el amor al prójimo, en su forma más profunda y más plena. No pedir para uno, pedir para el otro, como si uno estuviese pidiendo para uno mismo. Y hoy vamos a estudiar el tercer asunto, Tfila Betzibur, pero el rezo en congregación. Pero antes de entrar en la explicación, una pequeña introducción, después del resumen, una pequeña introducción. En Hasidus en muchos lugares se habla del concepto de Giluyim. Giluy quiere decir revelación. ¿Qué significa un Giluy? Por ejemplo, la revelación de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que la persona siente en su corazón
algo, siente amor a Dios, el corazón le late más fuerte por Dios, siente conciencia plena de la existencia de Dios, de la presencia de Dios, de que está conmigo, etc. Esto es un Gilui, es una revelación, que no significa que somos profetas y vemos las visiones que veían los profetas como Ishaya, como Yehezkel, vio la carroza celestial. Eso también es un Gilui, también es una revelación, pero es una revelación profética que es extremadamente profunda y no tiene que ver con la mayoría de nosotros. ¿A qué se refiere en nuestro mundo Gilui y revelación? De vuelta, ser consciente plenamente de la presencia de Dios, sentirlo como si uno lo estuviese viendo. Bien, por otro lado, existe Etzem, la esencia de Dios. Etzem bilti misgale, la regla es que la esencia no se revela. Hasta la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, donde vamos a ver revelada la esencia de Dios. Pero esa es la paradoja de la época de Moshiach. Hoy por hoy, en Golus, en el exilio en el que estamos, que Dios mediante rápidamente se terminará, no está revelado el Etzem, la esencia de Dios. Entonces, aquí hay una división, digamos, una separación entre dos puntos. Punto número uno, Gilui, la revelación, claro, pero la revelación no es la esencia. Si uno ya participa de algún tipo de revelación de la presencia de Dios, quiere decir que es muy lindo, es muy loable, es muy interesante, pero no está vinculado a la esencia de Dios. Es solamente un Gilui. Por cuanto es una revelación, ya sabemos que no es la esencia, porque la esencia no se revela. Y el concepto de Atzmus es llegar a lo más profundo de Dios, que hoy en día en Golus, de vuelta, en el exilio no se revela esto. Pero uno puede llegar, como vamos a ver, a través de Tfila Betzibur, del rezo en congregación. Un punto más en la introducción antes de entrar en el final del discurso ya. ¿Qué significa un tzibur? ¿Qué significa una congregación? Alágicamente hablando, legalmente hablando, una congregación es un quórum de 10 hombres judíos mayores de 13 años. Esto es un tzibur, esto es una congregación. Y esto lo aprendemos en la Toira, de la Parshat Shlach, la historia amplia que ahora no es el momento para los detalles, de la historia de los espías, cuando Moshe Rabbeinu manda espías a la tierra de Israel, desde el desierto, etc. Eran 12 espías, 2 de los cuales retornan con un reporte bueno, 10 retornan con un mal reporte, y Dios dice, las palabras claves, ¿hasta cuándo esta mala congregación? Eida. Dios llamó congregación a 10 personas, porque 2 dijeron un buen reporte, y 10 son los la mala congregación. Entonces Dios nos enseña, por así decir, con esto, que una congregación son 10 hombres mayores de 13 años. Dicho esto, cuando se habla en el discurso y en general en la frase talmúdica, Mispalel y Matzibur, una persona que reza con la congregación, y esto es Shalom, esto es la herramienta para traer paz al mundo, y hay que hacerlo en forma de Shalom, o sea, rezar con la congregación en forma pacífica, como vamos a estudiar. Esto se refiere en general a rezar con la congregación, ir a una sinagoga donde haya gente rezando, lo que se llama generalmente un minyan, una cuenta de 10 hombres, la gente rezando, o más de 10, etc. Pero también hay otra explicación un poco más profunda, que no es alágica, no es legal, por así decir, donde la persona puede rezar, Mispalel y Matzibur, una persona que reza con la congregación, significa que él reza con su propia congregación. Si por alguna razón no tiene minyan, no tiene 10 personas, un quórum para estar con esa gente, él reza con su propio tzibur. ¿Qué quiere decir propia congregación? Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una neshama, un alma. Y ese alma tiene una estructura. La estructura del alma, más allá de los detalles, es que tiene 10 cuestiones, 10 cualidades potenciales, 10 facultades en el interior, que se desprenden de las 10 sefirot, Chochma, Bina, Das, todas las sefirot de Malchus. Cada uno de nosotros tenemos estas cuestiones, estas facultades en nuestro interior. Entonces, cuando decimos Mispalel y Matzibur, una persona que reza solo, lo que significa yo estoy rezando solo conmigo mismo. Es decir, utilizando mis 10 facultades al servicio de Dios en la mejor manera posible. Pero no tengo un quórum de personas, estoy solo en mi casa, o solo en la sinagoga, lo que sea. Pero sin embargo soy Mispalel y Matzibur. De vuelta, esto no es una cuestión alágica, legal. Alágicamente hablando, hay que tener un quórum y otra cosa. Pero de vuelta, de una forma más profunda, el quórum es uno mismo. Pero para que eso funcione, uno tiene que realmente invertir cada una de sus facultades en lo que está haciendo, en el rezo.
En la forma más simple es todos mis huesos te alaban, Dios. Es decir, uno utiliza todo su cuerpo, todas sus energías en el servicio a Dios. Pero en una forma más profunda es uno medita interiormente hablando cada una de sus facultades, cómo estoy invirtiéndolas en el servicio a Dios. Y esto es mispalel im hatzibur, rezar con la congregación, incluso si uno está solo. Vamos al capítulo 8. Así como explicamos, el Rebbe explicó el concepto de Eisek HaToira, el estudio de Toira, en forma de Shalom, Shleimus, paz, plenitud, que se refiere a Pnimius HaToira, como ya expliqué. Y después el Rebbe explicó Gmilus Hasadim, actos de bondad en forma de Shleimus, en forma de plenitud, que se refiere a Tzedaka para los pobres, Gmilus Hasadim incluso para los ricos, pedir por otros. De la misma manera, entramos al capítulo 8, de la misma manera es al respecto de la forma de avoida de aquel que es mispalel im hatzibur, que reza con la congregación, que es el tercer asunto en la frase talmúdica de Pada Beshalom Nafshi, de la frase que explican nuestros sabios al respecto del versículo redime en paz mi alma, que da comienzo a nuestro discurso. ¿Cuál es la forma de avoida de mispalel im hatzibur? El asunto es, como está explicado en los discursos hasídicos, sobre la explicación de la frase de nuestros sabios traído del Tanya. ¿Qué dice el Tanya? Uno nunca debe salirse a sí mismo del general, del grupo general, de la congregación. No te apartes, al tifresh min hatzibur, otra forma también de decir la misma idea, no te apartes de la congregación. Que esta, ¿por qué no? Porque hay una virtud en la congregación. Hay algo que se revela en el momento de la reunión misma de la congregación que no se revela cuando uno está solo. Hay varias cuestiones. Una cuestión es que el Rebbe no trae aquí todas las ideas, pero para entender de lo que está hablando el Rebbe, ¿cuál es la virtud de un tzibur, de una congregación? Una idea es Akol be'asar ashchin toshario. Todo lugar donde hay 10 Yehudim, la presencia de Dios está ahí residiendo. Otra idea es, hay versículo en Iyov, en Kel kabir loy imas. Dios a su rebaño no va a rechazar. Cuando uno reza con la congregación, con seguridad su rezo va a ser aceptado. Si uno reza solo, pues tiene que tener méritos para que su rezo sea aceptado. Pero si uno reza con la congregación, estamos asegurados, loy imas, Dios no va a rechazar tu plegaria. Entonces está explicado por qué uno nunca debe apartarse de la congregación, porque hay una virtud en la congregación. Y esta también es la virtud de la tfila betzibur, del rezo en la congregación, no solamente la congregación por sí misma. Esto ya es un asunto, como dijimos anteriormente, donde hay 10 Yehudim, la presencia de Dios está, estén rezando o no estén rezando, estén estudiando Toira o no estén estudiando Toira. La presencia de Dios está ahí. Pero también hay una virtud de tfila betzibur, cuando están rezando en la congregación, como dicen nuestros sabios, que sobre esto está escrito: ¿Quién es como Dios nuestro Señor para todos aquellos que lo llaman a Él? Y como dice el Talmud sobre el versículo, busquen a Dios cuando se encuentra, llámenlo cuando está cerca. Y el Talmud pregunta, ¿qué? Dios siempre está cerca. ¿Qué quiere decir cuando está cerca? ¿Qué quiere decir cuando se encuentra? Y nuestros sabios dicen que se refiere a hacer Yemei Teshuva, a los 10 días de Teshuvah. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Dios está más cerca, por así decir, como vamos a estudiar. Entonces, tenemos dos versículos. Dios responde, el primer versículo dice en la Torah en Vaishanan, ¿quién es como Dios, nuestro Señor? Que a todos los que lo llaman responde. A todos los que llaman responde. Y por el otro lado dice, búsquelo a Dios cuando está cerca. Entonces, ¿te va a responder en todas las situaciones, en cualquier situación que lo llames? ¿O solamente cuando Él está cerca? ¿Cuándo te va a responder? Entonces nuestros sabios dicen, en un caso está hablando cuando la persona está sola, y en otro caso está hablando cuando la persona está en la congregación. El primer versículo, ¿quién es como Dios nuestro Señor? Que, por así decir, responde a todos los que lo llaman, en cualquier situación, siempre y cuando haya un tzibur. Esto es lo que explica el Talmud, una congregación. Entonces Dios va a responder. Pero el versículo que dice que lo puedes llamar a Hashem cuando Él se encuentra y cuando está cerca, esto es incluso cuando estás solo. Incluso cuando estás solo. Entonces continúa el Talmud preguntando, entonces cuando estás solo, sin la congregación, ¿cuándo es que Dios te va a responder? Explica el Talmud, como dijimos, hacer el Yemei Teshuva, son los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Surge entonces
que hay una actividad, una virtud, un logro en el rezo de la congregación a lo largo de todo el año, que es similar al logro del rezo en los 10 días de Teshuvah. Por cuanto estamos comparando dos versículos, y estamos diciendo un versículo que Dios te va a responder seguro, ese está hablando durante todo el año, pero cuando hay congregación. Y el otro versículo que dice que Dios te va a responder cuando esté cerca, ese está hablando de los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, incluso si estás solo. Entonces, evidentemente, es el mismo logro durante los 10 días de Teshuvah, cuando estás solo, que el logro del rezo en la congregación. Esto es lo que el Rebbe quería extraer. ¿Cuál es la virtud de rezar en congregación? Es como estar rezando en los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Y eso qué es? Vamos a ver. Es sabido que en los 10 días de Teshuvah, o sea, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, hay un acercamiento de la luminaria hacia las chispas. Este es el kunz, ese es el logro de los 10 días de Teshuvah, que de vuelta lo queremos aplicar al logro del rezo en congregación, porque están comparados por el Talmud. El logro, la virtud, lo especial de los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es que está cerca, hay un acercamiento del moed, de la luminaria hacia la chispa. Es decir, no en forma que la chispa se acerca a la luminaria, sino que la luminaria misma se proyecta y se acerca a la chispa. ¿Qué diferencia hay? La idea es que cuando el acercamiento es desde el lado de la chispa misma se acerca a la luminaria, entonces no son todas las chispas iguales. Hay chispas que se acercan más, chispas que se acercan menos, de acuerdo a la capacidad que tenga, entre comillas, la chispa o la persona misma de captar, de apreciar a Dios, la Toira, etc., tanto va a ser su acercamiento. Si tiene mayor capacidad de entender a Dios, se va a acercar más a Dios. ¿Qué quiere decir acercarse a Dios? Si Dios está en todos lados, significa percibir, sentir en el interior la presencia de Dios. Como dijimos antes, Giluim, que el Rebbe lo va a decir en un minutito, revelaciones divinas. Si vos sos más capaz de entender a Dios, entonces te vas a acercar más. Si vos sos menos capaz, te vas a acercar menos. Depende de vos. Desde tu perspectiva, la chispa se acerca a la luminaria. Lo que no es el caso cuando el acercamiento es de parte de la luminaria. La luminaria justamente, es decir, la esencia misma. Es decir, que aquí no hay giluim. Aquí no hay revelaciones. Aquí no es una cuestión de yo entiendo más, yo conozco más, me siento más cerca. Yo entiendo menos, me siento más lejos. Pero ¿qué es lo que siento? Al fin y al cabo todo depende de lo que yo siento. Giluim, revelaciones. Dios se me está revelando a mí de acuerdo a mi capacidad de comprenderlo. Pero la cuestión es que cuando se acerca al revés, la luminaria hacia la chispa, aquí ya no es una cuestión de giluim, de revelaciones. Por lo tanto, no hay límites de ningún tipo. Y se proyecta, no hay límites de ningún tipo, de manera tal que se proyecte la luminaria en un nivel sí, en otro nivel no. Algunos sienten más, otros sienten menos. No, no es así, sino todo lo contrario. Cuando el acercamiento es desde la perspectiva de la luminaria, ahí no hay cambios, no hay diferencias. Y se proyecta la luminaria en todo lugar, por igual, con la misma intensidad, con la misma profundidad. Entonces, cuando se acerca el moer, la luminaria, al nitzitz, a la chispa, se refinan incluso las chispas que se encuentran en un ocultamiento y una oscuridad tan grande que no tienen luz en absoluto, como hablamos al respecto de Shlomo HaMelech. Cuando estábamos hablando al comienzo del discurso, digamos, en segunda o tercera clase, explicando cómo era el refinamiento que logró Shlomo HaMelech, el rey Salomón, dijimos que vino Malkat Shva a ver a Shlomo HaMelech, se acercaban todas las chispas para verlo y para percibirlo, porque era impresionante su kedusha, su santidad, su gloria, etc. Perfecto, Shlomo HaMelech refinó todo eso, pero después esas chispas volvieron a su lugar, Malkat Shva volvió a su lugar. Y es no solamente esto, sino que solamente se acercaban a aquellas personas, aquellas chispas, por llamarlo de alguna manera, que eran capaces de apreciar a Shlomo HaMelech. Pero los que no eran capaces de apreciar no se acercaron. No fue la plenitud, a pesar de que en la historia del pueblo judío fue un momento de, como dijimos, Kaimas y Araba Shlemusa, estaba la luna llena y por lo tanto era la plenitud del reinado del pueblo judío, el Beis Hamikdash, el templo, muy lindo, pero no fue la plenitud absoluta de la época de Moshiach, en donde se van a refinar incluso, como estamos diciendo aquí, las chispas que están totalmente oscuras.
no perciben la kedusha, la santidad, lo bello de Yiddishkeit, del judaísmo, no lo perciben, no lo captan. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es que cuando se acerca la luminaria a la chispa, se refinan incluso las chispas más oscuras y más bajas, más ocultas, etcétera? ¿Por qué? Por cuanto frente a la luminaria, la esencia de Hashem, la oscuridad no oscurece. Este es un versículo en el Salmo 139. Incluso la oscuridad no te oscurece a ti, Dios. No hay diferencia, luz, oscuridad, es todo igual. Entonces cuando se revela la luminaria, cuando se revela la esencia de Hashem, entonces todas las chispas son refinadas. Y de aquí se entiende al respecto de Pada Beshalom. Esta es la virtud, antes de seguir, esta es la virtud del rezo en congregación. Incluso durante todo el año, no hay que esperar hasta los 10 días de Tshuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Cuando uno está en una congregación, incluso se refinan las chispas más profundas y más oscuras de la persona. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento de la luminaria directamente hacia las chispas, y no de las chispas hacia la luminaria. No depende de uno, depende de Hashem. Y esto es como decíamos antes, donde hay 10 Yehudim, la presencia de Dios está presente. Y de aquí vamos a entender al respecto del concepto de Pada Beshalom, como explicamos anteriormente, y es el comienzo del discurso. Redime en paz, que cuando se revela Giluim, revelaciones divinas, entonces, al comienzo del discurso dijimos esto, entonces el otro lado tiene una importancia, tiene una palabra para decir, hay una guerra, hay una lucha. Y como dos lados, dos partes que también cuando uno se fortalece y el otro es débil, incluso en esa situación que están peleando, y uno es más fuerte y el otro es débil, no deja de ser una guerra. Es una guerra igual. E incluso cuando uno tiene victoria en la guerra, puede ocurrir que después de un tiempo se vuelve a despertar el otro y vuelve a atacar y vuelve a molestar, etc., como explicamos al comienzo del discurso. Pero cuando hay un acercamiento de la luminaria, por parte de la luminaria misma, no hay lugar, no hay existencia de una oposición. No existe la oposición para la luminaria. Gam Hoshech, incluso la oscuridad, lo yachshech mimeka. No te va a oscurecer a ti, pero es porque la luminaria es la esencia misma de Dios. E incluso el enemigo no solamente no molesta y no se opone, sino que se transforma amante, digamos. Oyev es enemigo, Oyev es amante, que te quiere, te aprecia, te apoya, te ayuda. Incluso se transforma el alma animal, se transforma el cuerpo y el mundo a tu alrededor en algo que apoya el servicio a Dios. Como era el concepto en el caso de David Amelech, del rey David, que Gamber Rabim Hoyo y Madi, estos son los Rabim. Incluso muchos estuvieron conmigo, incluso aquellos que estaban con Avshalom, ellos rezaban por mi victoria. Mis enemigos se transformaron en aquellos que me apoyan a mí. Y por lo tanto no hay que preocuparse que después de tiempo vaya a ocurrir algo. Porque ¿qué va a ocurrir? ¿Que van a apoyarte más? Mejor. Por cuanto ya no hay Metzius, no hay otra existencia, sino que, bueno, cosas buenas, apoyo al servicio a Dios. Surge entonces que desde la perspectiva del acercamiento de la luminaria hacia la chispa, se genera el concepto de Pada Beshalom, redime en paz, en la plenitud absoluta y total. En donde Rabbim, aquellos que estaban contra mí, Hoyo y Madi, estaban conmigo. Este es el concepto entonces de la plenitud en Tfila Betzibur, en el rezo en la congregación, porque la congregación misma genera esta idea del acercamiento de la luminaria hacia las chispas. Test 9. De acuerdo a esto podemos explicar, el Rebbe pone entre paréntesis Derech Hefshar. Derech Hefshar significa quizás, podríamos decir, si para el Rebbe es quizás, para nosotros es certeza que es así. La relación de Pada Beshalom, de este versículo, redime en paz, con la redención de Yutes Kislev, de 19 de Kislev, que es, como sabido, en 1798, la redención del Alter Rebbe, de la prisión en Rusia, etc. Como dijo el Alter Rebbe mismo, escribió una carta posterior a la salvación, cuando leí en el libro de Tehilim el versículo Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma, Yatzazi Beshalom Hashem Shalom, salí en paz, de Dios hubo paz para mí, etc. Cuando el Alter Rebbe estaba leyendo este versículo, ahí fue redimido. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué justamente fue redimido cuando leía este versículo? Entonces el Rebbe explica así. Es sabida la explicación del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, en muchas charlas, que el concepto, toda la idea del emprisionamiento
de la prisión del Alter Rebbe vino por una acusación que había arriba, espiritualmente hablando, una acusación espiritual sobre el comportamiento del Alter Rebbe, que estaba revelando Pnimius HaTorah, estaba revelando lo más profundo de la Torah. Y no solamente revelando lo más profundo de la Torah, cosa que hizo el Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico, cosa que hizo Magde Mesrich, que fue el próximo Rebbe hasídico, sino que el Alter Rebbe lo estaba haciendo en forma pública, bepirsum, en forma totalmente amplia, para que todo el mundo entienda, y lo estaba bajando, que eso es todo el concepto de Chabad, lo estaba bajando al intelecto, que el intelecto humano también entienda Hasidus. De hecho, hay quienes dicen que no hubo otro que hizo Tchias Ameisim, la resurrección de los muertos más profunda que el Alter Rebbe. Eliyahu revivió un muerto, Elisha revivió 2 muertos, profetas, grandes personajes en la historia del pueblo judío. El Alter Rebbe revivió al muerto más muerto que hay. ¿Cuál es el muerto más muerto que hay? Seichel, el intelecto. El intelecto es frío, como un muerto, calculador. No hay Tchias Ameisim, no hay resurrección de los muertos más profunda que el estudio de Hasidus Chabad, justamente. Chabad, Chochma, Bin y Das. Sabiduría, entendimiento, comprensión. Esto revive, da Hayus, energía, incluso el Seichel, incluso el intelecto. Entonces lo que el Alter Rebbe estaba haciendo es, esto lo agrego yo, no está en el discurso, lo que el Alter Rebbe estaba haciendo es publicar en forma amplia Hasidus, Pnimius HaTorah. Y esto generó arriba en el Shomayim, en el cielo, un kitrug, una acusación contra el Alter Rebbe. Y esto es lo que generó la prisión del zar, etcétera, en Rusia. Y sin embargo, le dijeron al Alter Rebbe, esta es una historia conocida, que el Alter Rebbe se encontró con el Magid de Mesrich y con el Baal Shem Tov en su celda, lo vinieron a visitar, ya habían fallecido hace muchos años, por supuesto. Y el Alter Rebbe preguntó si tenía que interrumpir cuando le dijeron que toda su acusación era que estaba difundiendo Hasidus, Pnimius HaTorah, lo más profundo de la Torah. El Alter Rebbe preguntó, entonces interrumpo. Se le dijeron, ¿por cuánto empezaste? Continúa. Y no solamente continúa, sino que agregá, decir Hasidus con más fuerza. De hecho, sabido que el Rebbe Rashab decía, el verdadero concepto de Yafutsu Mainoseja Jutza, de difundir y esparcir los manantiales de Hasidus afuera, en todos los lugares, el verdadero concepto empezó a partir de Yutes Kislev. Después de que el Alter Rebbe volvió de Petersburg, que era la ciudad capital en aquel momento, donde estaba en prisión, ahí empezó a difundir y a hacer discursos hasídicos más largos, más profundos, más bajados al intelecto, etc. Entonces, volviendo a la cuestión del discurso, el Alter Rebbe fue redimido cuando dijo el versículo Pada Beshalom, redime en paz. Y dijimos el Alter Rebbe, ¿por qué fue puesto en prisión? Una acusación arriba, espiritual, por difundir Hasidus. Y le dijeron, no solamente tenés que difundir, sino que tenés que aumentar. Y cuando después de esto hubo una victoria aquí abajo, físicamente hablando, que el Alter Rebbe salió de la prisión, ¿por qué ocurrió? Porque hubo una victoria arriba. Es decir, que hubo un psak din, un decreto arriba, una definición alágica de que de aquí en adelante se va a revelar, Pnimius HaTorah, lo más profundo de la Torah, en forma de, a muchos, en forma pública, esparcirlo por todos lados, Jutza, incluso aquello que está afuera y que se siente afuera, para ellos también llega Pnimius HaTorah, la parte más profunda de la Torah. Y esta es la explicación de que cuando al Alter Rebbe le dijeron al respecto de la victoria, es decir, que va a ser redimido, para él lo principal fue la victoria espiritual, como dice el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior en diferentes sijes. Justamente cuando le dijeron que había victoria, ¿en qué momento fue? Cuando el Alter Rebbe estaba diciendo el versículo Pada Beshalom Nafshi. Estaba leyendo Salmo 55, llegó a este versículo, le afirmaron, le informaron que estaba libre. ¿Por qué? Porque en este versículo justamente se explica Tachlis HaShleimus, la verdadera y absoluta plenitud de la avoida, del servicio a Dios, a través de Pnimius HaTorah, a través de la parte más profunda de la Torah, que es revelada en Torah Hasidus. Justamente, ¿cuáles son los asuntos que revela Pnimius HaTorah, Hasidus, lo más profundo de la Torah, en el servicio a Dios, que están expresados en este versículo? El Rebbe explica que es en la práctica una especie de resumen de todo el resto del Maimar. O sea, ¿de qué habla este discurso? El discurso habla de qué es Hasidus, cómo renueva Hasidus Avodas Hashem, el servicio a Dios. Por eso, en este versículo, Pada Beshalom, está oculta, por así decir, esta información. ¿Cuál es la novedad de Hasidus? ¿Qué cosa nueva revela Hasidus en la Torah?
Y de vuelta, revela en la Toira, es algo que ya estaba en la Toira, no es una Toira nueva, ya está en la Toira, pero estaba oculto, Hasidus lo revela, el Alter Rebbe lo esparce por todos lados. Justamente está oculto en este versículo, Pada Beshalom Nafshi. Y por eso, cuando el Alter Rebbe es liberado, es que estaba leyendo este versículo. ¿Qué es la Avodas Hashem? ¿Qué es el servicio a Dios de acuerdo al camino de Hasidut? Que tiene que ser, punto número 1, mi Kravli, tiene que ser traducción literal de Kravli, de mis luchas, de mis guerras, dice el rey David. Pero explicamos en el discurso que el alma divina tiene que estar en forma de Kiruv, cercana al cuerpo y al alma animal. Y aquí también hay un hidush, hay una novedad de Teiras Hasidus. Como explica el rey anterior, que también en los asuntos más elevados hay que investir esos asuntos tan elevados y tan profundos y abstractos en letras, en palabras, que incluso el intelecto humano pueda entenderlas. De manera de tal que cualquier persona sea shayach. Acá dice, cada yehudí tiene relación con estos conceptos. Es decir, incluso asuntos que están explicados en la mística, en Kabbalah, etcétera, que son tan complejos y abstractos, Hasidus inviste esos asuntos en ejemplos, en ideas, en conceptos. De mi carne puedo percibir a Dios, de la interacción entre el alma y el cuerpo, de manera tal que el intelecto, el cerebro, pueda entender incluso esos asuntos y los pueda captar y entenderlos y llevarlos al servicio a Dios en la práctica. Que esto es todo el Iker, todo el asunto de Hasidus. El Behein, el entonces, una vez que estudiaste toda esta cosa, ¿qué vas a hacer? Lo vas a aplicar en el servicio a Dios, vas a transformarte en una persona mejor. No meditar para que Dios te dé bendiciones y para que te dé esto y flujo de energías, pobre maices, tonterías. ¿Cómo te transformas en una persona mejor a través de eso? Entonces, dijimos primero cuál es el camino de Avodas Hashem, del servicio a Dios al Derech HaSidus, como Hasidus explica. Primero que nada, sacamos del versículo Mikravli, que tiene que ser de Koroif, tiene que ser cercano. El alma divina tiene que pensar en asuntos que el alma animal puede entender, puede lidiar con ellos. Y sin embargo, la redención tiene que ser, no es en forma de guerra, sino que es en forma de shalom, en forma pacífica. Y con esto mismo, no solamente en forma pacífica, no solo como era en la época de Shlomo HaMelech, del rey Salomón, que se juntaron las chispas, solamente las chispas, que tenían algún tipo de relación con la luz de Kedusha, que podían captar la santidad, la gloria del Shlomo HaMelech, etc., sino que se refinan también las chispas, incluso las chispas que están totalmente en la oscuridad. Esto es Avodas Hashem al Derech HaSidus, difundir Torah en todos los lugares. Y este también es el final del versículo. Por eso, antes del final del capítulo, por eso justamente cuando el Alter Rebbe estaba diciendo este versículo de este salmo, es que le indicaron que estaba libre. Porque toda la redención de Yutes Kislev, el 19 de Kislev, es el comienzo de la difusión amplia y plena de Hasidus. Y esa difusión consiste justamente en lo que estudiamos, como vamos a ver también en un resumen más adelante. Y este es el final del versículo, porque muchos estuvieron conmigo, que esto se refiere a todas las chispas que cayeron en Reshus HaRabim, en el dominio público. Rabim, muchos, público. ¿Qué significa el dominio público? Tan bajo cayeron estas chispas, al punto tal de decir, no hay Dios, o hay muchos dioses, que al fin y al cabo es la misma cuestión. Incluso estas chispas, Berrabim, Hoyo y Madi, que este lugar, el dominio público, no es un lugar donde hay Kedusha y Klipa, donde hay santidad e impureza. No, sino que todo el asunto del dominio público, lo que representa el dominio público, es algo que se opone a Kedusha, contra la santidad, contra la Toira. Y sin embargo, logramos que también ahí, Hoyo y Madi, incluso Berrabim, incluso las chispas que cayeron en la oscuridad total, que se oponen a la santidad, como en el caso de David HaMelech, que se oponían los hombres de Absalom a él. Sin embargo, ellos, ese Rabim, que se oponían a él, Hoyu y Madi, rezaban por él. Que no solamente que no se oponen a él, sino que todo lo contrario, se unifican con él, como dice el Yerushalmi, el Talmud Yerushalmi que trajimos al comienzo del discurso, que incluso los hombres de Absalom rezaron para la victoria de David, que David es Malka Meshiach, el rey Moshiach. Y a través de la victoria arriba, espiritualmente hablando, en la época del Alter Rebbe, que se reveló en el momento en que el Alter Rebbe, dijo el versículo Pada Beshalom Nafshi, esto se proyectó en los tres asuntos de Avoida,
que explicamos anteriormente, el estudio de Toira, acciones de bondad y rezar con la congregación, que están relacionados con tres asuntos en el interior de cada uno de nosotros: pensamiento, palabra y acción. Porque Toira principalmente es con palabras, como dicen nuestros sabios de Motzi MP. Chaim Hile Moitzoeyem. La Toira dice en Mishlei, vidas, la Toira para aquellos que la encuentran. Chaim Hile Moitzoeyem. Pero nuestros sabios explican, Altikle Moitzoeyem, la Moitzieyem. No solamente la Toira es vida, Chaim, para aquellos que la encuentran, sino que es vida para aquellos que la verbalizan, pronuncian las palabras del estudio de Toira. Entonces vemos que Toira está relacionado con Dibur, palabras. Gmilus Hasad, actos de bondad, es el concepto de maise, acción, por cuanto todas las mitzvahs se llaman tzedaka. Se llaman caridad, y tzedaka se llama mitzvah en general. Entonces las buenas acciones están relacionadas con acción, justamente, actos de bondad. Y rezar con la congregación es el concepto de machshava, de pensamiento. ¿Por qué el rezo es el pensamiento? Como dicen nuestros sabios, ¿qué es avoida shebelev? Como está escrito, hay que servir a Dios con todo el corazón. ¿Cómo servís a Dios con el corazón? El Talmud dice, esto se refiere al rezo. Entonces vemos que el rezo está relacionado con corazón, con machshava, con el interior, con los pensamientos de la persona. En estos tres asuntos hay una forma de shleimus, como explicamos ampliamente a lo largo del discurso, una forma plena al derech Hasides, en forma de Hasides, de manera tal que de aquí en adelante también esté la avoida, el trabajo en cada uno de mikravli, de cerca por así decir, en cada uno de los asuntos mencionados, de manera tal de hacer p'diya b'shalom, que la redención sea pacífica. Es decir, aquí el Rebbe está respondiendo a lo que preguntó al comienzo de todo el discurso en la primera clase. ¿Cuál es la relación de la explicación simple del versículo? Que el versículo está hablando de que la redención es en forma pacífica, con la explicación talmúdica del versículo, que el versículo está diciendo que hay tres asuntos: estudio de Toira, actos de bondad y rezar con la congregación. ¿Cuál es la conexión entre estas dos explicaciones? Porque son explicaciones del mismo versículo. Y la conexión justamente el Rebbe la está explicando acá. Que en qué momento la redención va a ser pacífica, como dice en la explicación simple, Pshat, cuando uno se ocupe de estos tres asuntos en forma plena. Shalom y Shleimus es la misma idea. Shalom es paz, Shleimus es plenitud. Cuando uno estudia Toira en forma plena, es decir, Penimus a Toira, la parte más profunda de la Toira. Cuando uno hace actos de bondad en forma plena, es decir, pide por otros. Y cuando uno reza con la congregación en forma plena, es decir, o en la práctica con la congregación, por la virtud de la congregación, o con la propia congregación, como yo expliqué, esto es en forma plena, estos tres asuntos, esto genera una redención pacífica. De manera tal que Berrabim Hoyo y Madi, uno transforma todo aquello que se oponía en su propia vida a Yiddishkeit, al judaísmo, uno lo transforma en apoyar, como los hombres de Avshalom antiguamente. Y todo esto tiene que ser hecho en forma de mikravli, de korek, de cerca. Que el alma divina pueda investirse dentro del alma animal y pueda hablar con el alma animal de manera tal que entienda lo bueno de Yiddishkeit. Volviendo al final del discurso, de aquí en adelante que la persona pueda hacer la avoida en forma de mikravli, desde cerca, en todos los asuntos mencionados, en forma de p'diya b'shalom, en forma de redención en paz, empezando por el estudio de Toira, es decir, el estudio de lo más profundo de la Toira, justamente, que ahí no hay preocupación de la situación de la persona, que la persona no es meritoria, o sí es meritoria, como explicamos ampliamente, y de la misma manera, Gmilus Hasadim, actos de bondad, y rezar con la congregación, que el esfuerzo y el trabajo en ellos sea en forma de avoida, que trasciende tam vodas, trasciende lo lógico y lo racional, sea suprarracional, y que no sea una avoida medida, una avoida fija en términos de que tiene límites, limitado. Yo voy a ir hasta acá nada más. No, sino que no trascienda sus propias barreras, y a través de esto se genera el verdadero asunto de Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma, y en forma de que Yotzasi Beshalom Hashem Shalom, como escribe el Alter Rebbe en su carta, salí en paz. En el momento en que leí este versículo, Pada Beshalom, de Dios vino la paz. Este es el final del Maimar, este es el final del versículo, y el punto está claro. El versículo este nos enseña cuál es la avoida, cuál es el trabajo de Teres de Hasides. El trabajo de Hasides no consiste en destruir el mundo, sino todo lo contrario.
en adaptar el mundo, en refinar el mundo, en elevar el mundo hacia Kedusha y revelar incluso en los lugares más lejanos, incluso en aquello que está Jutza, cuando se difundan tus manantiales, le dijo Mashiach al Baal Shem Tov, así directamente, cuando se difundan tus manantiales, incluso en aquellos lugares donde están Jutza, están afuera, fuera de Yiddishkeit, fuera de conocer Torah Mitzvahs, porque se sienten afuera incluso, o incluso quieren estar afuera, o ni siquiera saben que están afuera. En todos esos lugares, cuando lleguen tus manantiales de Torah y Hasides, entonces va a llegar Moshiach, Dios mediante, pronto en nuestros días.